Buen día, chicas. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Y el día de hoy, chicas, vamos a terminar de revisar. Bueno, vamos a concluir nuestro tema 3, que es metodología. Vamos a dar como un repaso general de lo que ya expusieron y ya hemos ido trabajando para concluir. Y otra cosa, chicas, el día de ayer les abrí hasta el día de hoy para que subieran su presentación, ya que solamente 2 chicas habían subido la presentación de el día lunes. Entonces es importante que la suban todas para que tengan su calificación de esa presentación. Entonces, chicas, las que no la han subido, por favor, suban su presentación para que cuente esa presentación para su calificación. Sí, profe. Gracias. Y, esperen. De igual forma, chicas, el equipo 1, que es el de Jocelyn, Perla y alguien más, Elizabeth, no me enviaron por correo su rúbrica. Entonces es una rúbrica por equipo. El equipo 2 ya me envió la rúbrica del equipo 1. Entonces el equipo 1 me tiene que mandar la rúbrica del equipo 2. ¿Sale? Entonces, porfa, o Elizabeth o quien se haga cargo, mándemela por correo para que igual cuente como participación. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, chicas, primero término de método. Objeto de la metodología. Podemos definir a la metodología como la reflexión crítica encargada de estudiar el surgimiento, desarrollo y validez de los métodos empleados en la ciencia en sus niveles universal, general y particular. Definición de método. Etimológicamente la palabra método resulta que deriva de las raíces griegas meta y odos. Meta, hacia, a lo largo. Es una preposición, dicen Derek, que da idea de movimiento y odos que significa camino. De acuerdo a su estructura verbal, método quiere decir camino hacia algo, o sea, esfuerzo para alcanzar un fin o realizar una búsqueda. Método científico. Podemos definir el método científico como una estrategia o procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados son aceptados como válidos por la comunidad científica y además sirven para fortalecer la teoría y cambiar algunos aspectos de la realidad. Etapas del método científico. Planteamiento del problema. Análisis y observación. Deducción de consecuencias particulares. Comprobación de la hipótesis. Leyes, teorías y conclusiones. Método inductivo. El término inductivo significa conducir, introducir, llevar a. Se trata del proceso en el que a partir del estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados, es decir, es un razonamiento que combina varios juicios y obtiene una conclusión, ley o principio. De métodos. Método experimental. El método experimental consiste en un suceso planeado y controlado por el investigador, apoyado por los métodos deductivo e inductivo. El método experimental puede realizarse en 7 etapas: delimitar o definir el problema de investigación, formular una hipótesis, realizar un diseño experimental, ejecutar el experimento, analizar e interpretar resultados, obtener conclusiones y elaborar un informe. Método general y método particular. Se forman 2 bandos. El bando de los filósofos y científicos, que afirman que existe un método universal, filosófico, con el cual se relacionan todos los demás métodos y particulares. El otro bando es el de los científicos realistas y positivistas que lo niegan. Estos consideran que no hay más que métodos particulares adecuados a cada objeto de estudio, separando los métodos de las ciencias naturales de los métodos de las ciencias sociales.
Por último, los elementos metodológicos son los siguientes: categorías y conceptos, fenómeno y esencia, lo singular, lo particular y lo general, lo abstracto y lo concreto, análisis y síntesis, hipótesis, teoría, ley científica, lo histórico y lo lógico. Ok, chicas. Pues estos son, chicas, algunos de los modelos innovadores que han forjado los profesores para adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes de hoy. En este caso, bueno, en la última década, chicas, se han dado estas nuevas metodologías de enseñanza, partiendo de las necesidades culturales y de la sociedad que vamos teniendo. Y hasta el día de hoy, bueno, pues tuvimos que realizar otras metodologías, ¿verdad? Por la situación de la pandemia, y entonces pareciera que fue un trabajo arduo de metodologías, pero pues dio un salto infinito la educación para que el día de hoy pues podamos dar clases no nada más en presencial, sino también en línea. Uno de los métodos, chicas, es el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en proyectos permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den respuestas a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto y real, esta metodología garantiza los procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos, y permite al estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Tenemos el segundo, que es el aula invertida. Este es un modelo pedagógico donde los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten. Los materiales educativos son estudiados por los alumnos en casa y luego se trabajan en el aula. El objetivo es optimizar el tiempo en clase para dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno y el desarrollo de los proyectos cooperativos. Por ejemplo, esto ustedes ya lo habían trabajado en la universidad. Esto se da como esa aula invertida, o se estaba dando, donde les subían en plataforma algunas actividades o algunos textos que tenían que ustedes leer antes de llegar a clase, para que en clase solamente se compartieran los aprendizajes de lo que ya sabían ustedes, y se realizaba alguna actividad para verificar, ¿no?, lo que ustedes sabían, o a lo mejor hacer un ejercicio o hacer ejemplos, pero todo esto es para optimizar los tiempos y ya se trabaja de manera cotidiana, ¿no? Es uno de los métodos que ahora ya se van trabajando, porque antes todo lo daba el maestro y ahora no. O sea, te doy las herramientas para que ustedes, alumnos, saquen la información y a partir de esa información trabajemos, ¿ok? Como más la parte teórica. También tenemos el aprendizaje cooperativo. Es una metodología que los maestros usan para agrupar a los estudiantes e impactar de forma positiva. Quienes utilizan este método aseguran que hacerlo permite que el estudiante mejore la atención y la adquisición de conocimientos. El objetivo de la metodología es que cada miembro de un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose del trabajo de los demás. ¿Qué es el trabajo en equipo, chicas?, ¿no? Entonces ahora ya trabajamos más en equipos y, bueno, esto nos permite visualizar qué hace cada uno de los integrantes del equipo, qué función y rol desempeñan dentro del equipo, y si se establece de la mejor manera este aprendizaje cooperativo, pues todos van a lograr un aprendizaje significativo. La gamificación, esta es una nueva forma de trabajar con nuestros alumnos y se trata de la integración de mecánicas y dinámicas de juegos y videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar
la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. La integración de dinámicas de juego en dichos entornos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento exponencial del uso de videojuegos en los últimos años ha despertado el interés de muchos expertos en el ámbito educativo. Entonces, el integrar, chicas, el juego como estrategia de trabajo y de manera mecánica, ha mejorado, ¿no? En algunos casos, algunas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es una nueva metodología y, por ejemplo, como les comentaba ahorita, en pandemia, este tipo de metodología se dio mucho, porque a partir de los juegos y de los videojuegos, también los alumnos aprenden cosas, ¿no? Entonces, pues buscar juegos o videojuegos donde el alumno ponga en práctica ciertas características del aprendizaje y las vaya usando, ¿no? No nada más se queden ahí como en la enseñanza, sino que las vaya aplicando en los diferentes juegos y esto va a potencializar pues significativamente su aprendizaje. Entonces, pues se está dando, chicas, de manera como el boom, ¿no? Se está dando como un boom en la educación, esta parte innovadora de método de aprendizaje. Igual nosotras como docentes podemos crear nuestros propios juegos, nuestras propias dinámicas para que los alumnos vayan agilizando y aprendiendo a partir de un juego y no a partir de a lo mejor un examen o una evaluación, sino que a partir de un juego tú puedes evaluar los aprendizajes de tus alumnos. ¿Preguntas hasta acá, chicas? No, profe. Ok, chicas. Tenemos también lo que es el aprendizaje basado en el pensamiento y es donde enseñamos a contextualizar, a analizar, a relacionar, a argumentar, a convertir información en conocimiento y a desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización. Es el objetivo de el aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, bueno, esta es una de las metodologías que se ocupa más también hoy en día, donde no nada más queremos que nuestros alumnos memoricen conceptos, sino que los apliquen, ¿no? Entonces, donde puedan contextualizar ese conocimiento que les estamos dando en la vida diaria, donde también puedan ir desarrollando ciertas destrezas del conocimiento y las puedan aplicar por en la vida diaria. Todas estas metodologías innovadoras, chicas, son aplicables en la vida diaria y funcionan para que el alumno se enfrente o se vaya enfrentando un poco a la realidad de lo que va a ir pasando en la vida y pueda aplicar los conocimientos, ¿no? Entonces, todas estas nuevas metodologías de aprendizaje, digo, no sustituyen a las metodologías pasadas, sin embargo, como les comentaba en la clase pasada, las complementan. Van complementando las metodologías que conocemos o que conocíamos y entonces van fortificando este aprendizaje, ¿no? Van dando como más fuerza, más fortaleza, porque como pueden ver ustedes, chicas, casi todo es aplicado. Todo lo vamos aplicando y vamos creando pues nuevas estrategias y técnicas dentro de estas metodologías para su enseñanza. ¿Qué es la metodología didáctica, chicas? Esta se define como un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es decir, la metodología didáctica es el sistema con el que los maestros planifican sus clases, valiéndose de distintas herramientas para lograr que los alumnos alcancen los objetivos y las competencias que se definen para cada nivel educativo. Entonces, la metodología nosotros la elegimos
pero es lo que vamos a planear, chicas, cómo lo vamos a planear y cómo lo vamos a aplicar, porque es diferente planear en papel y escribir a cómo lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, la metodología, nosotros vamos a decidir qué tipo de metodologías o qué metodologías vamos a incluir dentro de nuestra clase y la vamos a poner, ¿no? En nuestra planeación para lograr los objetivos y las competencias y que nuestros alumnos pues logren esos aprendizajes que queremos. ¿Sale? Bienvenidos a la actividad del día de hoy. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema de técnicas e instrumentos de recolección de datos, el cual estará a cargo de la licenciada María Briceño. Antes de iniciar, es importante resaltar la importancia de esta temática debido a que estas herramientas nos permiten indagar de forma clara y precisa la información directamente desde una comunidad. Para iniciar, vamos a definir lo que es una técnica. Esta se refiere al procedimiento o forma particular de obtener datos o información. En ella podemos encontrar la observación y la entrevista. De igual forma, tenemos que los instrumentos son recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos. Estos instrumentos van a variar según la técnica que se utilice. Dentro de las técnicas tenemos la observación. Esta consiste en observar a la gente in situ, es decir, en su contexto real, donde desarrollan normalmente sus actividades para captar aquellos aspectos que son significativos del fenómeno o hecho a investigar. Esta abarca también todo ambiente físico, social y cultural donde se desarrolla su vida. Esta definición fue aportada por Ander Eck. Por otra parte, tenemos la entrevista. Esta tiene como principio que una persona, en este caso el encuestador, solicita información a otra, que sería el informante o sujeto encuestado, para obtener datos sobre un problema determinado. Va desde una interrogación estandarizada hasta la conversación libre. En ambos casos, se recurre a una guía que puede ser un formulario o un bosquejo de cuestiones para orientar la conversación. Esta definición, de igual forma, fue aportada por Ander Eck. Continuamos con la técnica de la observación, la cual se puede clasificar según los medios y según la participación del investigador. Por ello tenemos que según los medios, esta puede ser estructurada o sistemática. Ella requiere de instrumentos para la recopilación de los hechos a observar. También tenemos la no estructurada. Esta observación es libre, ordinaria y simple. Consiste en reconocer y anotar los hechos sin la ayuda de medios técnicos especiales, es decir, esta se constituye como un punto de partida. Por otra parte, dentro de la observación participante, tenemos que se refiere a la participación que el investigador promueve en la investigación, dentro de la que encontramos la participación natural cuando el observador pertenece al grupo que se investiga y la participación artificial cuando el observador se integra al grupo para realizar una investigación. Tenemos también la no participante. En ella el observador entra en contacto con el hecho a observar, pero se mantiene ajeno a él. Tenemos que dentro de los tipos de entrevista podemos evidenciar la estructurada y la no estructurada. La primera, es decir, la entrevista estructurada,
toma forma de un interrogatorio, con preguntas establecidas con anterioridad. Siguen un mismo orden. Un ejemplo de ello puede ser el cuestionario y las encuestas. Por otra parte, la entrevista no estructurada deja una mayor libertad al encuestador y al encuestado para responder las preguntas. Es decir, en este caso, las preguntas son abiertas. Dentro de los instrumentos, pero en este caso para la técnica de la observación, tenemos una variedad, pudiendo mencionar el diario de campo, que consiste en un relato cotidiano de las experiencias vividas y observadas por parte del investigador. Este diario de campo debe estar con el investigador en todo momento cuando éste se encuentre dentro del contexto comunitario. De igual forma tenemos el cuaderno de notas. Esta es la libreta que recoge todos los datos de interés. La información que se coloca en el cuaderno de notas es extraída del diario de campo, es decir, anotaciones de forma más ordenadas y sistemáticas de lo observado. También tenemos como un instrumento de observación los mapas. Estos permiten ubicar a la comunidad. También podemos denominarlos croquis. Y finalmente mencionamos para este caso los dispositivos mecánicos, es decir, cámaras fotográficas, cámaras de videos, grabaciones de audio que permiten mantener la información de una forma precisa en diversos dispositivos que utiliza el investigador. En el caso de la entrevista, los instrumentos varían con respecto a los de la observación. En ella tenemos primero el cuestionario. Esta es una serie de preguntas claramente formuladas, tanto abiertas como cerradas o mixtas. Los cuestionarios pueden contener solo preguntas abiertas, solo preguntas cerradas o la combinación de ambas, que serían, en este caso, un cuestionario mixto. De igual forma tenemos la guía de entrevista. Son preguntas previamente formuladas y de las respuestas de interés surgen datos que permiten al investigador profundizar un poco más en la investigación y realizar otra serie de inquietudes planteadas al encuestado para obtener mayor información de interés. De igual forma tenemos la escala de Likert, que se refiere a una serie de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios que el encuestado responde de acuerdo a su criterio personal. De esta manera podemos evidenciar que las técnicas y los instrumentos nos sirven de gran apoyo al momento de realizar cualquier tipo de investigación, ya que a través de ellas obtenemos la información adecuada. La importancia de este tema resalta en el hecho de que debemos conocer las técnicas ya mencionadas y los instrumentos que se pueden y se deben utilizar para cada una de ellas, ya que utilizar un instrumento diferente al que se indica para la técnica va a conllevar a obtener una información errada que puede no ser válida para la investigación. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que el tema se entienda con facilidad y claridad. Pues bien, chicas, estas son algunas técnicas, ¿verdad? De las que aparte ya nuestras compañeras nos dijeron de que utilizamos para nuestra enseñanza-aprendizaje dentro de los modelos o metodologías que vamos implementando, ¿sale? Entonces ahorita, chicas, vamos a
Bueno, antes de que revisemos algunos videos de métodos, chicas, ya aplicados, que me digan si tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos ido revisando. ¿Ninguna pregunta, chicas, o dudas? No, profe. Entonces vamos a ver, chicas, algunos videos de los métodos. Les voy a compartir. Un segundo. Esta semana, Pedro, Luis y Julia asistieron a un curso de capacitación donde aprendieron sobre enseñanza centrada en el alumno y evaluación para el desarrollo de competencias a través de métodos activos. Cada uno ha decidido poner en práctica un método distinto para posteriormente compartir experiencias. Julia imparte la materia de ecología en preparatoria y ha decidido utilizar el método de casos para que sus alumnos analicen los delicados equilibrios en las cadenas alimenticias. Para ello, presentará a sus alumnos el caso del esmilodón, o tigres diente de sable. Siguiendo los pasos que aprendió en el curso, Julia prepara una presentación para mostrar a sus alumnos los objetivos de aprendizaje, la tarea esperada y la rúbrica con que será evaluada la consecución de estos objetivos. En la clase, Julia describe el caso a sus alumnos, aclara sus dudas y les dice que tienen 2 días para presentar sus conclusiones, les ofrece fuentes de investigación y les entrega por escrito la rúbrica con que su desempeño será evaluado. Ese día, los alumnos de Julia analizaron el caso por separado, averiguaron sobre la talla del esmilodón, su alimentación y el clima donde vivía, buscando entender las posibles causas de la extinción. Al día siguiente, durante la clase, los alumnos discutieron sus hallazgos en grupos de 4 y prepararon su presentación del día siguiente. Si tenían alguna duda, abordaban a Julia, quien paseaba por el salón para monitorear las discusiones. El día de la entrega, los alumnos pasaron al frente para presentar sus conclusiones y a escuchar las propuestas de sus compañeros. Julia está muy contenta de haber utilizado este método de enseñanza-aprendizaje, porque los alumnos aprendieron en grupo y por su cuenta, y de una manera práctica los contenidos, a la vez que desarrollan competencias como la del pensamiento crítico y la comunicación. Pedro, por su cuenta, enfrentaba otro problema. Él, como maestro de matemáticas en secundaria, tiene grandes dificultades buscando que sus alumnos valoren la utilidad de estudiar la forma de obtener medidas indirectas como resultado de calcular datos conocidos. Pedro se apasiona mucho con la idea de enseñar a sus alumnos principios de álgebra, pero sus alumnos desafortunadamente no muestran el mismo entusiasmo. Decidió entonces intentar con el aprendizaje basado en problemas.
Conociendo que sus alumnos suelen visitar parques de diversiones, les plantea que el gerente de un parque desea incrementar el atractivo de un castillo que casi nadie visita, instalándole una resbaladilla que lleve a los visitantes de la ventana más alta del castillo a la alberca que se encuentra cerca. Pedro no ofrece la solución para que sea analizada como suele suceder en el método de casos. En el aprendizaje basado en problemas, el tutor solo plantea el problema en forma de una pregunta abierta. Los alumnos de Pedro trabajan en equipo siguiendo los pasos que les explica para el aprendizaje basado en problemas. Leer y analizar el escenario del problema. Hacer una lluvia de ideas. Enlistar lo que saben y hacer una lista de lo que no saben para definir el problema. Concluyeron que la información que necesitaban investigar era cuánto medía el castillo de alto hasta la ventana en cuestión, y cuál era la distancia entre el castillo y la alberca, para con esos datos calcular la medida que debía tener la resbaladilla. También hubo otros aspectos que tuvieron que investigar como costos de fabricación e instalación. Pues contrario a los problemas aritméticos que hacen en clase, el ABP involucra resolver un problema y no solo aportar un dato. Al final, cada equipo presentó un portafolio de evidencias donde los alumnos incluyen sus resultados, cálculos, costos, etc., al igual que una rúbrica de autoevaluación. Ambos, Pedro y Julia, coinciden en que la utilización de métodos como el aprendizaje basado en problemas y el método de casos representa un poco más de trabajo durante la planeación, pero que es una gran ayuda al dejar en manos de los alumnos la responsabilidad de aprender y de aplicar los conocimientos. Juntos van a consultar a Luis para averiguar cómo poner en práctica el aprendizaje orientado a proyectos, el tercero de los métodos activos que facilitan la enseñanza y la evaluación para el desarrollo de competencias. Ahora, chicas, vamos a ver lo que es el método deductivo e inductivo y algunos ejemplos.
Ok, chicas. Bueno, a partir de este video de lo que es el método inductivo y deductivo, ¿quién me puede decir qué es cada uno de estos, por favor? ¿Sí me escucharon? Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. A partir de los videos, bueno, del último que vimos, chicas, de lo que es método inductivo y método deductivo, ¿quién me puede dar la respuesta de qué es, cuál es cada uno de estos? Sí, Miss. Bueno, pues en el método deductivo es más que el profesor pues presenta la clase, o sea, da sus conceptos y sus, pues sí, literal, la clase sin que los alumnos den su propia opinión. Sin embargo, en el método inductivo es cuando los alumnos ya pueden dar su opinión acerca del tema. Y de lo que van conociendo, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Alguien más, chicas? ¿Alguien más que me pueda decir lo del método inductivo y deductivo? Bueno, chicas, entonces vamos a ver el último video de métodos de enseñanza activo y que son los que se ocupan más, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme un segundo. Poder se los presentar. Puedo hablar sobre el método inductivo y deductivo. Es que me parece que no se escuchó cuando empecé a hablar. Ah, no, no te escuché. Claro, claro. En el método deductivo nos habla que se parte de lo general a lo particular. En este caso nos podemos dar cuenta que podemos dar conceptos en general de tal vez de las figuras geométricas o de algún tema, y poco a poco se va a ir como que ¿cómo se le dice? Poco a poco se va a ir yendo a lo particular, como por ejemplo un triángulo. Nos podemos ir de lo particular de sus vértices, de los tipos de triángulos que hay, y en el inductivo nos habla que va de lo particular a lo general, o sea que es contradictorio. Esto puede ser que sobre conceptos que son muy específicos y que se desarrollan particularmente, y que gracias a ello generan otro concepto que es el más general, como podría ser ejemplo, cuando nosotros
tal vez vamos a hacer un test de diagnóstico, bueno, un test sobre que como los alumnos son más visuales, kinestésicos o auditivos. Vamos de lo particular hacia lo general para poder trabajar con ellos. Ok, Entonces ya va quedando como más claro, ¿no, chicas? Más claro esta parte. Vamos a ver solamente ahora qué es el aprendizaje colaborativo y los métodos para su aplicación. Denme un segundo. Hola, bienvenidos a este audiovisual donde estaremos estudiando temas como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos. Iniciemos. El aprendizaje colaborativo, en su sentido básico, se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clases. Aunque este tipo de actividad es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es muy sencilla. Los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo, los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través justo de la colaboración. Comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje más tradicionales, hemos encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico, además de sentirse más confiados y aceptados por ellos mismos y por los miembros de su equipo. Es importante considerar que los elementos que siempre deben de estar presentes en este tipo de actividades son la cooperación, esto es, los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo. El primero de ellos es lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo también lo tengan. La responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden al resto de los compañeros. La comunicación. Los miembros del equipo deben intercambiar información importante y materiales. De esta forma se ayudan de manera mutua, en forma eficiente y efectiva, ofreciendo retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizando las conclusiones y reflexiones de cada uno de los integrantes. Esto para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. Trabajo en equipo. Justamente, los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. Por último, tenemos la autoevaluación. Esto es que los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no. De esta forma, los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. Con estas bondades del aprendizaje colaborativo, seguramente surgen dudas como ¿cómo formar los pequeños equipos? Ante este interrogante podemos sugerir lo siguiente. Para organizar a los estudiantes en grupos, debemos decidir, primero, el tamaño de los equipos, segundo, la duración de estos mismos equipos y por último, la forma de asignación de los estudiantes a los equipos. Los equipos pueden formarse al azar o por decisión de los estudiantes mismos o del profesor. Los que han participado en actividades de aprendizaje colaborativo concuerdan en que los equipos más efectivos son heterogéneos y formados por el mismo profesor y no los estudiantes.
Algunos profesores que han aplicado con éxito esta tarea piden a sus estudiantes llenar cuestionarios el primer día de clase. Con estos cuestionarios se puede obtener información útil como por ejemplo sexo, promedio de calificaciones, experiencia en alguna área de estudio, habilidades más relevantes y las características más débiles. Estos cuestionarios pueden ayudar a que los docentes puedan formar grupos con balance, variedad y compatibilidad. Y con esto, ¿qué métodos podemos tener para organizar equipos de trabajo? Una manera de formar grupos heterogéneos podría ser utilizando, por ejemplo, la técnica llamada línea de valor. En esta técnica, el profesor empieza presentando un tema a la clase y pide a cada estudiante que explique cómo se siente con respecto al tema, usando una escala, por ejemplo, del 1 al 10. Después forma una línea basada en rangos, enumerando a los participantes del 1 al 10. Después, forma los grupos, tomando a una persona de cada extremo de la línea de valor y 2 del centro del grupo. Por ejemplo, si se tiene a 20 estudiantes, un grupo puede ser formado por el primero, el 10, el 11 y la última persona de la línea de valor. Otros métodos también con un toque creativo son los matemáticos, donde puede existir muchas variantes. En este método se da a los estudiantes un problema matemático y se les pide que lo resuelvan. Identifiquen a los estudiantes que tienen respuestas similares y después se conforma el grupo. El problema matemático puede ser simple o complejo. Un segundo método puede ser la técnica de estados y capitales. Para asignar a los alumnos en equipos de 2 o 4, podemos dividir entre 2 el número de estudiantes en la clase. Escribimos los nombres de 15 estados en las tarjetas. Después, en otro grupo de tarjetas, escribimos los nombres de las capitales. Revolvemos las tarjetas y entregamos una a cada uno de los estudiantes. Después, los alumnos deben buscar al compañero que tenga la tarjeta correspondiente, estado o capital, para formar grupos de 4, tenga 2 estados adyacentes y sus capitales. Otro método son las áreas geográficas. Vamos a formar listados de países o estados y dejamos que los estudiantes se agrupen de acuerdo con los lugares que les gustaría visitar. Algunas variantes podrían ser agruparlos de acuerdo al lugar que menos les gustaría visitar, similares de acuerdo al clima, a características geológicas, a exportación, etc. Otra interrogante importante con esta técnica de aprendizaje colaborativo es ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los profesores al formar los equipos? Bueno, algunas de estas respuestas son hacer grupos muy pequeños o muy grandes. Un tamaño común de equipo es de 3 a 5 estudiantes. En parejas un estudiante puede dominar. En grupos grandes es muy difícil que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar equitativamente. Los grupos de 4 tienden a crear balance, permitiendo una distribución similar de roles. Generalmente, el tamaño de los equipos puede ser determinado por la cantidad de miembros necesarios para cumplir la tarea. Otro error común es rehacer continuamente los grupos. El profesor puede caer en el error de romper y formar nuevos grupos constantemente. Los grupos necesitan tiempo para trabajar los conflictos y aprender de cada uno. Los grupos, en este sentido, deben permanecer juntos el tiempo suficiente para que ellos mismos sean productivos, pero cada estudiante también debe de tener la oportunidad de trabajar con los demás alumnos durante el curso. Otra pregunta interesante que pudiera surgir es, a partir de que frecuentemente en las clases hay estudiantes que tienden a dominar en los equipos y otros que no participan, ¿cómo podemos evitar esta situación? Bueno, la idea sería promover la participación equitativa entre los equipos, haciendo sentir a los miembros del equipo que tienen roles únicos dentro de él y que su rol es indispensable para el éxito del grupo. Algunas de las estrategias para lograr esto son pedir un solo resultado por equipo, asignar roles e intercambiarlos, dar a cada miembro un recurso crítico diferente, escoger a un miembro del equipo para que explique y resuma los resultados y los métodos empleados y después asignar la calificación lograda por él
a cada miembro del equipo. Todos los miembros del equipo deben dar una lista de expectativas de participación y comportamiento ante todo el grupo. En este sentido, los estudiantes deben generar ideas acerca del comportamiento que puede interferir en el trabajo de equipo. Pueden también crear un código de comportamiento para todos los miembros. También se vale definir un comportamiento de grupo aceptable, así como listar los comportamientos que esperan de cada una de las personas, pareja, grupo o de la clase en general. Por último, Pues bien, chicas, de esta forma damos entonces por concluido nuestro tema número 3. Ya tenemos una explicación como más amplia, ¿verdad? Más vasta, por todas las actividades que realizamos. Al inicio ir investigando los conceptos, posteriormente cada una de ustedes expuso, ¿no?, estos temas, y ahorita concluimos con algunos ejemplos, algunas metodologías de trabajo, y bueno, hay muchísimas, chicas. Entonces, pues acá lo único que resta decir es que pues cada una elige las metodologías de aprendizaje de acuerdo a sus grupos, de acuerdo a los niveles de educación y también de acuerdo a las características y necesidades del grupo. Entonces, pues vamos conociendo más metodologías, pueden ir buscando otras para que su enseñanza-aprendizaje con sus alumnos pues sea la más adecuada, ¿no? Y bueno, chicas, si no tienen si tienen alguna pregunta, háganmela. Si no tienen ninguna, bueno, pues de esta forma concluiríamos el tema número 3. Y la próxima semana, chicas, iniciamos con el tema número 4. Vayan revisando lo que tenemos en plataforma. Y la siguiente semana igual les explico un poco cómo va a ser la evaluación final de esta materia. ¿Sale? Entonces, si hay preguntas, pues háganmelas, chicas, y si no, pues nos vemos entonces la siguiente sesión. No olviden subir su tarea, chicas. ¿Perdón? Por mi parte no tengo dudas, gracias. Gracias, chicas. Entonces, chicas, nos vemos la siguiente sesión. No olviden subir su tarea y enviarme ellos del equipo 1 su evaluación, su rúbrica. Que tengan entonces un buen día y nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Muy bueno. Gracias, profe.